Hola, buen día. Hoy vamos a trabajar el tema de la acción de reducción. Para ello, previamente, tienen que haber leído lo que está en el aula virtual referido a las legítimas. Es muy importante esto que les estoy diciendo, porque si no va a ser difícil la comprensión de la acción, porque voy a hacer referencia a contenidos de lo que son las legítimas. En este sentido, justamente, lo que quería contarles es, primero, referido a la acción propiamente dicha. La acción de reducción es una acción de carácter personal, una acción que lo que hace es proteger la legítima de los herederos. ¿Quiénes son los sujetos activos? Los sujetos activos son aquellos que tienen derecho a la legítima, que son los legitimarios. Ese es el principio general, y son aquellos que por algún motivo se les ha afectado su porción de legítima, ya sea por un testamento o por una donación inoficiosa. Cuando yo hablo de un testamento es porque se hizo un legado cuyo el objeto legado supera el valor de la legítima. Ejemplo, yo tengo dos descendientes, tengo dos vehículos, le doy uno a cada uno de ellos, y luego le doy a un legatario, que es un sobrino, y le doy la casa. Evidentemente le he violado la legítima a mis hijos, entonces los legitimados activos son mis hijos, que son legitimarios, derecho a la legítima. Y también se puede violar la acción cuando hago donaciones en vida y al momento de la muerte, entonces se calcula que esa donación que yo hice a un tercero viola la legítima. Entonces, ellos son los sujetos activos. De un modo excepcional también lo podrían hacer los acreedores a través de la acción subrogatoria, porque si yo soy un acreedor de un heredero que no plantea la acción de reducción habiéndosele violado la legítima, entonces este acreedor a través de la acción subrogatoria tiene derecho a plantearla hasta el límite de su acreencia. ¿Contra quién se plantea la acción de reducción? La acción de reducción se puede plantear contra un heredero. Por ejemplo, si yo tengo 3 hijos y a uno de mis hijos le di la casa, al otro le di la moto y al otro le di el auto, evidentemente hay una violación a la legítima teniendo en cuenta los valores. Entonces, puedo ir contra un heredero. Puedo ir contra un legatario también, por esto que les decía, en el mismo caso que el mismo ejemplo que les daba recién. El legado es mucho más que lo que se queda en los herederos. También el sujeto pasivo puede ser un donatario, o sea, aquella persona que yo le hice una donación a un amigo, a un tercero, y que al momento de mi muerte ese bien vale más que la posibilidad de libre disposición que yo tengo. En el caso que habíamos visto, la legítima de los descendientes es de 2/3 y la libre disposición es 1/3. Entonces, si yo hago una donación en vida que supera ese tercio calculado al momento de la muerte del causante, también puedo ir contra el donatario. Y también el sujeto pasivo puede ser un tercero, que es aquella persona que adquiere el bien de ese donatario. Yo hago una donación, viene un tercero, adquiere el bien, pues también el legitimario, como sujeto activo, podría ir contra el donatario. La acción es una acción divisible, o sea, beneficia solo a quien la plantea. Si, como consecuencia de esta donación inoficiosa que yo le hice a un tercero, mis 3 hijos están perjudicados porque les violé la legítima a los 3, si solo la plantea uno de ellos, beneficia a quien la plantea. Estas son acciones personales. Y se puede plantear desde el proceso sucesorio, en realidad desde la declaratoria de herederos, porque ese es el título que yo tengo de legitimario, cuando el juez me dice que yo soy un legitimario, soy un descendiente, soy un cónyuge o soy un ascendiente. ¿Y hasta cuándo? Hasta el momento de la partición y adjudicación. Muchas veces ocurre que no aparece con tanta claridad esta donación, sino que en realidad aparece como si hubiese una venta. Cuando una persona no quiere que se sepa que hizo una donación, hace simuladamente una venta. Pues entonces hay que plantear las dos acciones, la acción de simulación y la acción de reducción para recuperar la legítima.
¿Qué particularidad tiene esto? Que la acción de simulación tiene un plazo de prescripción de 2 años, la acción de reducción tiene un plazo de prescripción de 5. La jurisprudencia en un fallo plenario, ya en el Código de Vélez, decía que lo importante es la acción principal, que es la acción de reducción, y por eso nos vamos a tener al plazo de 5 años. Sin perjuicio de esto, hay un sector de la doctrina que entiende que el plazo debería ser más corto, porque si no se me declara, o sea, necesariamente para llegar a reducir, tengo que demostrar que el acto fue simulado. O sea, que no fue una donación, sino que fue, justamente, que no fue una compraventa, sino que lo que se hizo fue una donación. Bueno, es patrimonial, es transmisible, es renunciable, por supuesto es renunciable, es divisible, como les decía, tiene efectos reales. ¿Por qué? Porque yo puedo ir contra un tercero. Ahora vamos a ver esta acción de reducción contra disposiciones testamentarias. Esto decíamos, yo puedo reducir disposiciones testamentarias que violen la legítima o puedo reducir donaciones inoficiosas, esas donaciones que yo hice hacia un tercero. Pues el artículo 2452 nos establece el principio general que el legitimario afectado puede pedir la reducción de la institución de heredero de cuota y de los legados en ese orden. Si yo digo a un heredero, yo te instituyo heredero en el 50%, pues ese es un heredero de cuota. Y contra ese heredero de cuota, si yo tengo otros 2 hijos más y le di el 25% a los otros 2 hijos, con este 50% violé la legítima. Y también se puede hacer, como decía, en las donaciones. Y también, cuando las donaciones sean inoficiosas, cómo se van reduciendo estas donaciones hasta alcanzar la legítima de los legitimarios por el orden inverso a las fechas en que se realizaron. Entonces, primero voy a reducir la donación que esté más cerca a la muerte del causante, luego la siguiente, hasta lograr llegar a completar la legítima de ese legitimario. Esto es un artículo 2454, que es si es total, si es en parte, qué es lo que puede hacer el legitimario o la persona que se le va a reducir el derecho que tiene sobre ese bien, pues puede en realidad compensar económicamente y no traer directamente, no entregar el bien, sino compensarlo económicamente. Y también cuando se notifica la acción de reducción, los frutos que genera, si es una cuestión que genera frutos, también deben ser devueltas por el legitimario, por el adquirente, el donatario o el legatario o el heredero que recibió un porcentaje mayor a lo que correspondía. Respecto de la protección de los terceros, esto es una particularidad del Código. El artículo 2457 dice que la reducción extingue con relación a los legitimarios de los derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores. Imaginémonos que yo hago una donación a un hijo mío porque a mí me va bien y yo creo que el día que me muera mis otros 2 hijos pues van a recibir la parte proporcional de lo que recibió este, y resulta que al momento de mi muerte no había otros bienes. Entonces hay un único... No, entonces los otros pueden plantear la acción de reducción hasta cubrir la legítima de ellos. Pero ahora imaginémonos este artículo que en lo que a qué hace referencia es, imaginémonos que mi hijo, al que le había hecho esta donación, fue a pedir un préstamo a un amigo y les hacen una hipoteca por el préstamo que le generan. Le pide plata para poder ampliar la casa y resulta que no paga esta hipoteca. Lo que dice el artículo es que tiene prioridad el legitimario, o sea, mis otros 2 hijos tienen prioridad respecto a el acreedor hipotecario. Lo volvemos a leer. La reducción extingue con relación a los legitimarios, a mis otros 2 hijos, los derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores. Creemos que esto es muy fuerte, particularmente soy muy crítico a este artículo. Y respecto de la acción persecutoria, dice lo siguiente, que el legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. Por eso le decía que dentro de los sujetos pasivos estaban los terceros. Si yo le hice una donación a uno de mis hijos y luego mi hijo vende la casa para comprarse otra casa y la entrega, por ejemplo, a modo de pago, esa casa, si luego al momento de mi muerte no hay otros bienes, mis otros 2 hijos, a los cuales se le había violado la legítima, tienen derecho de perseguir, ir contra el tercero que compró
la casa de mi hijo. Por supuesto, mi hijo ya no tiene que tener nada, si no van a ir contra mi hijo. Pero si no hay otros bienes, estos legitimarios pueden ir directamente contra el tercero. Lo volvemos a leer. El legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. O sea, estos terceros pueden ser de buena fe, de mala fe, pueden ser onerosos. Por más que hayan pagado, pueden ser perseguidos por los legitimarios. Y dice, el donatario y el subadquirente demandado, en su caso, pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota de legítima. Esto significa que si van contra el tercero, este tercero podría decir, no, no te devuelvo el bien. Pero bueno, este tercero lo pagó 2 veces. Lo pagó cuando lo compró, cuando se lo compró a mi hijo, y ahora tiene que volver a pagarlo para cubrir la legítima de mis otros 2 hijos que no recibieron nada. Y por último, entiendo que esto, el artículo 2459 se hizo con la idea de proteger a estos terceros, adquirentes de buena fe muchas veces, a título oneroso. Y entonces, ¿qué dijo? Bueno, no va a ser para siempre esto, sino que la acción de reducción no procede contra el donatario ni contra este subadquirente que han poseído la cosa donada durante 10 años computados desde la adquisición de la posesión. Entonces, si por algún motivo pasaron 10 años desde que yo hago la donación a mi hijo, ya ninguna persona puede reclamar la acción de reducción. Desde que hago la donación, mientras que la acción de reducción, el plazo de prescripción comienza con la muerte del causante, acaba a empezar, no voy a tener acción, a lo mejor, si pasaron 10 años desde el momento que hice la donación. Esto de alguna manera también es un artículo sumamente criticado, pero entiendo que se hizo a los fines de proteger a estos terceros adquirentes. Entonces, si todavía no han pasado los 10 años desde que yo se la doné a mi hijo, sin perjuicio del tiempo que lleva adquirida por este tercero, si ya pasaron los 10 años, no se va a poder ir ni contra el donatario ni contra el tercero. Pero si todavía no han pasado los 10 años, yo puedo ir contra el donatario, contra ese hijo que le di la casa, y también contra aquel que compró la casa a los fines de la protección de la legítima. Espero haber sido claro. Nos vemos.